Soy Raúl Mújica, soy astrónomo aquí en el INAOE, soy investigador titular y desde hace unos 3 años fui director de divulgación y comunicación. Ahora soy responsable de divulgación y comunicación, aunque el trabajo de divulgación se ha hecho desde hace como unos 15 o 20 años aquí en el INAOE. Bueno, en La Noche de las Estrellas, la manera en que me involucré es bastante particular. Pues desde 2007 probablemente, a finales de 2007, si mal no recuerdo, el director de la Alianza Francesa de Puebla, Philippe Faure, contactó al director del INAOE. En aquella época estaba José Guichard, si mal no recuerdo también, y nos invitó a una reunión. O sea, llegó una invitación a encontrarnos en la Universidad de las Américas para un proyecto que se tenía con los franceses. Y entonces, por supuesto, llegué a la Universidad de las Américas, con la gente de la Universidad de las Américas, con Philippe y con otros invitados que había ahí, y nos platicaron de este proyecto, del proyecto de La Noche de las Estrellas, que ya era muy conocido en Francia, que tenía una gran afluencia, que tenía muchísimas sedes y que se iba a replicar de alguna manera aquí en México. Entonces, bueno, la labor desde ese instante, el trabajo que hicimos con Philippe Faure fue en Puebla en particular, fue invitar, fue como convocar a todas las instituciones que estaban haciendo astronomía como nosotros, que estaban haciendo observación del cielo, que tenían telescopios, y a las instituciones que hacían divulgación científica. Entonces juntamos, o sea, a través del INAOE, debo decir que juntamos a las otras instituciones, juntamos a instituciones que hacen cultura, como el Instituto Municipal de Arte y Cultura, a la Universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a grupos de divulgación como Hipercubo, a escuelas que trabajan mucho con la divulgación de la ciencia, como el Instituto Universitario de Puebla de Atlisco, o como el Instituto Francisco Esqueda. Son escuelas que en sus programas orientan a los chavos hacia las carreras científicas. Entonces teníamos ya una labor previa, teníamos mucho contacto con mucha gente que hacía esta cuestión de acercamiento de la cultura y de la ciencia en particular, y organizamos, digamos, la sede de Puebla. A través de Philippe es que se llegó la propuesta de que, bueno, el INAOE tenía muchos enlaces a través de toda la actividad que se tiene de divulgación científica con profesores, con niños y relación con otros centros con ACID. La idea era llevarlo entonces, a abrir sedes en otros espacios. Nos invitaron entonces a formar parte del Comité Nacional, en el que todavía estaba la Embajada de Francia presente, y entonces empezamos a trabajar con nuestros enlaces en Oaxaca, en Chiapas, en Tlaxcala, en donde teníamos contactos, y de alguna manera es como la contribución que hemos tenido hacia La Noche de las Estrellas. Después, la presencia del INAOE ha ido un poquito, no solamente ayudando a incrementar las sedes, ahora tenemos muchos contactos, tenemos mucho más contactos, sino ha sido también esta parte de llevar, por ejemplo, redes sociales. Entonces llevamos todas las redes sociales, o por ejemplo impulsamos junto con Celestron, que es otro de los miembros del Comité Nacional, un evento, digamos, como hijo de La Noche de las Estrellas, que es el Reto México, que es establecer este récord Guinness de la mayor cantidad de telescopios observando la Luna al mismo tiempo en muchos lugares. Y entonces el primer Reto México se coordinó desde Puebla. Estuvimos en el Complejo Cultural Universitario de la UAB, en una explanada grandota. Llegaron como 400 telescopios aquí, y desde aquí estuvimos mandando los números y estuvimos recibiendo los números, y desde aquí, digamos que cantamos que habíamos establecido un récord Guinness para México, que en realidad, por supuesto, es un pretexto, ese proyecto, y nos gusta mucho porque fue un pretexto para que la gente sacara sus telescopios. Algo que en muchas sedes nos dicen es que no hay telescopios, cuando sabemos que se venden miles de telescopios en este país a través de los distribuidores de telescopios.
pero esos telescopios están guardados, la gente o no sabe usarlos, o la gente prefiere no compartirlos, o no sabe cómo compartirlos. Y entonces, a través de esta estrategia un poquito de mercadotecnia, de un récord Guinness que nos encanta aquí en México hacer estas cosas, desde la chalupa más grande, la semita más grande, el tamal más grande en el mundo, entonces invitamos a todos los que tuvieran telescopios. Con estos eventos lo hemos hecho 3 veces, ha crecido el número de telescopios que se utilizan en las diversas sedes de Noche de las Estrellas. Entonces, hemos tenido esta parte, hemos llevado registros, por ejemplo, de toda la gente que tiene telescopios, los hemos compartido con todo el mundo y pues hemos tratado de impulsar en todo lo que podemos en medios, hemos tratado de invitar a otros centros CONACYT que se sumen a las diferentes sedes que tenemos de Noche de las Estrellas en todo el país, ¿no? Entonces es un poco la participación del INAOE. Por supuesto, hay otras cosas como que invitamos aquí cada año al INAOE, a Tonantzintla, aquí donde estamos, invitamos al menos a un representante de cada sede y subsede de Noche de las Estrellas a que vengan aquí 3 días y aquí organizamos las sesiones de capacitación y organizamos esto de qué va la Noche de las Estrellas, qué nuevos materiales hay, en qué fecha se va a organizar, cuántos nuevos comités hay, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde andamos desde el INAOE para Noche de las Estrellas. Siempre me preguntan, la pregunta, digamos, que nos hacen recurrentemente a no solo los astrónomos sino a los científicos es ¿por qué te dedicas a esto? O sea, ¿cómo es que te interesaste por estudiar astronomía? ¿Cuándo? Yo no recuerdo. Yo lo que recuerdo es que desde pequeño me interesaba ya este tema. Y me interesaba, por ejemplo, toda esta cuestión cosmológica de cómo se formó el universo, ¿no? El tamaño del universo, la teoría de la relatividad y todo esto. Por eso es que estudié física. Tuve un tutor que me dijo, bueno, ¿quieres ser astrónomo? Tienes que estudiar física, la licenciatura y luego la maestría, el doctorado, etc. Entonces, afortunadamente, bueno, yo soy de Puebla, la Universidad de Puebla tiene una muy buena carrera de física y afortunadamente en Puebla está el INAOE. Y entonces pude seguir la maestría y el doctorado en astrofísica. Justo cuando yo llegué al INAOE, por allá por los 90s, se abrió esta opción de la maestría en astrofísica dentro de un posgrado que se llamaba optoelectrónica. Tomamos unas materias de óptica y tomábamos muchas materias en astrofísica. Y después, por el 93, se abrió el doctorado. O sea, cuando yo terminé la maestría, se abrió el doctorado aquí, con un cambio también de director, y entonces ingresé al doctorado. Es decir, he tenido bastante suerte de que en el mismo espacio, en la misma zona, yo pude llegar a obtener mi doctorado. Pero cuando ingresé a la maestría, entonces vi que la astronomía tenía un panorama muchísimo más amplio que la parte solamente cosmológica. O sea, aunque parezca extraño, yo en lugar de empezar por la parte de estrellas, empecé por la parte más grande y después descubrí, porque además los astrónomos que estaban aquí trabajaban la mayor parte de ellos en estrellas. Y entonces descubrí con los cursos y con su trato que podíamos hacer, había otras ramas de la astronomía, ¿no? Aquí cuando vine la primera ocasión queríamos observar con la cámara Schmidt. Ya no era época de observaciones para este telescopio que ha sido víctima del clima y de la Ciudad de México y de Puebla y de Cholula, pero intentábamos hacer esas observaciones. Debo decirte que la primera vez que observé con la cámara Schmidt, yo esperaba algo más espectacular y bueno, me di cuenta que la astronomía también tiene esa parte, la astronomía ya profesional. No nos vamos, o sea, por estas fotos impresionantes que sí son muy atractivas y muy visuales, pero tienes que hacer un trabajo muy metódico y a veces un poquito digamos doloroso porque es la obtención de datos. Entonces cambia completamente tu percepción de las grandes imágenes espectaculares que aparecen en todos los medios a cuando tienes ya que hacer el trabajo, digamos el trabajo de investigación. Ahí ya es constante, son numeritos, son muchas cosas que tienes que colectar antes de poder sacar algún resultado, ¿no? Pero a cambio de eso he visitado los mejores observatorios en todo el mundo y cambia entonces también tu sentido del descubrimiento.
Ya no es que puedas observar a través del telescopio una imagen espectacular de algún planeta, de alguna nebulosa, sino que estás esperando que al final de la integración de cuando tú estás observando un objeto y le estás obteniendo un espectro, salga una línea que te va a permitir determinar su naturaleza, su distancia, clasificarlo, o sea, cambia completamente. Entonces ya estás esperando el resultado de la colección de luz en tu detector. Y entonces, por supuesto, ya no te interesa si lo que estás viendo en el monitor es un puntito que es completamente despreciable, sino lo que estás viendo es un cuasar que está en los límites del universo, ¿no? O que es un cuasar que nadie antes lo había identificado, o que es algún tipo de estrella con algún tipo de emisión muy particular. Entonces, cambia un poco, pero digamos, la maravilla de sorprenderte con el universo, eso, bueno, no cambia, porque si cambia, yo ya no sería científico. Y entonces, por eso es que este proyecto de la Noche de las Estrellas, en particular, a mí me llama la atención y le meto mucho esfuerzo, porque me interesa que a través de esta parte muy visual de la astronomía podemos jalar a niños, a jóvenes, bueno, y a todo público, pero en particular a los niños y a los jóvenes, hacia las carreras científicas. Para mí, la parte de divulgación, que también le dedico mucho tiempo, debe tener esta finalidad. Para mí la finalidad es despertar vocaciones científicas. Y yo creo que la astronomía es uno de los mejores vehículos que tenemos. O sea, la astronomía jala un montón de gente y después de la astronomía es que algunos se van. Yo conozco a muchos científicos ahora reconocidos que querían ser astrónomos y que ahora están haciendo materiales, estado sólido, unos están haciendo microelectrónica, otros están haciendo instrumentación y ya no se dedican a esta idea de yo quiero ser astrónomo, pero la astronomía fue como el primer gancho. Entonces, la Noche de las Estrellas es realmente un vehículo muy importante porque llega a miles de gentes, aunque sea una sola noche, llega a miles de gentes, en particular a chavitos y a jóvenes. Entonces ahí los atrapamos. Si ahí agarramos y vemos que les brillan los ojos, entonces esos cuates van a seguir algo que necesite este país, ¿no? Van a seguir una carrera científica o tecnológica. Entonces, por eso hay que seguir con la Noche de las Estrellas y hay que abrir cada vez más sedes y hay que invitar a gente con más telescopios y hay que hacer que todos los astrónomos de este país, tanto profesionales como aficionados, se involucren en este proyecto. Actualmente, ya sabes, el astrónomo no se la pasa pegado al ocular del telescopio, ¿no? Esa es la primera, o sea, todo el mundo nos imagina a los astrónomos pegados ahí en la noche, con frío, en un sitio completamente aislado, ¿no? Y que estamos observando y escudriñando el cielo y buscando cosas. O sea, ¿cómo funciona? O sea, realmente ahora lo que tú tienes pegado al telescopio es un detector. Ese detector está controlado por computadoras. El mismo telescopio está controlado por computadoras, entonces tú estás sentado en una sala como esta, donde tienes tus computadoras que están viendo lo que ve el telescopio y que están controlando toda la instrumentación. Entonces tú puedes desde la consola dar indicaciones, incluso el domo se acomoda de manera automática, es decir, ya es como muy cómodo hacer la observación. Y entonces, ¿qué haces? Tú cuando llegas, no llegas al telescopio, por supuesto, con a ver qué voy a descubrir. O sea, tú llegas al telescopio con una lista de coordenadas, con de objetos que tú ya vas a observar, porque previamente a eso, a que te asignaron el tiempo para observar en un telescopio, tuviste que enviar una propuesta en la que tú decías, yo quiero observar estos objetos por todas estas razones. Y el comité evaluador te dice, bueno, sí puede, no puede, es un buen proyecto, bla, y te asignan tiempo. Tú llegas con tu lista y apuntas a esos objetos, obtienes tus datos, en muchas ocasiones ahí mismo los puedes analizar para ver si requieres más imágenes, más espectros, si requieres más información, o simplemente los almacenas, los mandas a tu computadora, los mandas desde ahí a tu oficina y entonces cuando llegues a tu oficina, después de terminar tus noches de observación, pues vas a empezar a analizarlos y a ver qué es lo que encuentras en este set de objetos que observaste.
Generalmente los observacionales tienen 2, 3, depende de qué tantos proyectos y de qué tipo de proyecto tienen, pero tienen, digamos, 3 temporadas de observación al año. Pongamos entre 5, 7 días, hay unos que tienen 15 días, pero con esos datos es suficiente para trabajar casi todo el año, ¿no? Por lo menos un año, unos se llevan más. Y entonces esta idea también de que los astrónomos están todas las noches en un telescopio, bueno, es un poquito un mito. Ahora vamos unas ciertas noches, colectamos nuestros datos, regresamos a la oficina y trabajamos. Bueno, muchos trabajan de noche, debo decir, unos trabajamos muy tarde, pero ya no nos pasamos toda la noche, tenemos el día, tenemos todo el tiempo para hacer el análisis, para trabajar en la computadora y para un poquito investigar lo que estamos haciendo, ¿no? Hay personas como los técnicos que trabajan en los telescopios, que bueno, sí, es parte de su trabajo. Ellos, los pobres, sí tienen que estar 15 días de noche, 15 días de día, y así se quedan todo el tiempo. Son más ellos los que están permanentemente en las noches, pero el astrónomo, con los datos que obtiene de una temporada, de 2 temporadas, tiene para hacer su investigación. Hay unos proyectos que requieren de observación mensual y ni siquiera es una semana, requieren 2 días, 3 días. Algunos requieren, por ejemplo, algunos datos al mes de unos objetos para poder analizar sus variaciones del tipo que sea. Entonces va un poquito por ahí la parte de los astrónomos observacionales. ¿Qué otra cosa? ¿Estuviste tú involucrado en la reunión de la UNESCO sobre la protección de los cielos oscuros? No, fíjate que no. Más bien ahorita el trabajo hacia esto de la defensa del derecho a los cielos oscuros, digamos, la estamos derramando a través de la Noche de las Estrellas, que esperamos que tenga gran impacto. Hemos sufrido por eso, o sea, no solamente aquí, o sea, como te decía, aquí en Tonantzintla es probablemente una de las víctimas más evidentes de este efecto de la contaminación lumínica, porque aquí en este cerro hace 75 años que se estableció la cámara Schmidt, el telescopio más grande en su tipo en aquella época y el que estaba más al sur, hizo grandes descubrimientos. Aquí en Tonantzintla con la cámara se descubrieron estrellas ráfaga, estrellas variables, estrellas de Tauri, objetos azules, cuasares, novas, supernovas y los famosos objetos Aro-Hervig, ¿no?, que están asociados a formación estelar. Eso fue por allá por los 40, esto se inició en el 42, ¿no? Para los 70s, Guillermo Haro, imagínate, en los 70s aquí ya era muy difícil hacer observación, al grado que el proyecto de Guillermo Haro, cuando cambia de Observatorio de Tonantzintla al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, al INAOE, su gran proyecto para iniciar fue el desarrollo de un nuevo telescopio para el norte de este país. El telescopio de Cananea es el único espejo, es el espejo más grande que se ha pulido aquí en México, un espejo de 2.1 metros de diámetro, que está, por supuesto, colocado en el telescopio de Cananea, que ahora lleva el nombre de Guillermo Haro. Ese fue el gran proyecto, y fue el gran proyecto porque Guillermo Haro se dio cuenta de que aquí, además de que nos cae lluvia, bueno, ahora nos cae lluvia todo el año, pero nos cae lluvia como 4 meses al menos, o sea, por esta cuestión del monzón, ya saben, el verano trae muchísima lluvia, había ya la contaminación. O sea, nosotros en las noches, desde que yo llegué a a principios de los 90, puedes ver el perfil de los volcanes cuando es una noche despejada. Tú puedes ver el perfil de los volcanes que está iluminado por la luz de la Ciudad de México. Pero Puebla está creciendo muchísimo, Cholula está creciendo también muchísimo, y entonces este sitio ya es casi, de verdad casi inservible para hacer observación astronómica. Aunque los telescopios de la UNAM, el telescopio de 1 metro todavía se utiliza principalmente para cuestiones docentes, para hacer pruebas de instrumentación. Nuestros telescopios que tenemos aquí, la cámara Schmidt se utiliza también para labores de divulgación y de docencia, y con un nuevo proyectito que tenemos ahora que es para monitorear asteroides, pero no más. Incluso el telescopio solar, a veces nos cuesta observar el Sol también ya por muchas cosas, ¿no? Entonces, con la Noche de las Estrellas nos metimos en este tema de contaminación lumínica y nos dimos cuenta, bueno, desde el año pasado, con el Año Internacional de la Luz, nos dimos cuenta de que hay otros efectos que tiene la contaminación lumínica.
efectos en la salud, efectos en los seres vivos. Ya saben, estas pobres aves que andan buscando la luz del día y se quedan ahí donde hay una fuente de luz, se ponen a dar vueltas hasta que se mueren, ¿no? Los peces, por ejemplo, cerca de las plataformas de petróleo, piensan que es luz de día y entonces se ponen a dar de vueltas alrededor de la plataforma hasta que se mueren de cansancio. Se alteran los ciclos de reproducción, ¿no? Porque muchas especies esperan a la oscuridad para la reproducción, incluso creo que nosotros, ¿no? ¿Sí? Ya menos, pero incluso nosotros. Entonces hay todos esos efectos, hay efectos en la salud por la cuestión de los ciclos circadianos, esta parte del día y la noche, del descanso, si no descansamos bien cuando hay un poco de luz, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos afecta como astrónomos, aquí en Tonantzintla somos víctimas de eso, pero yo creo que a través, otra vez lo que les decía hace un rato, de que la astronomía puede ser el vehículo para promover la ciencia, también puede ser un vehículo para concientizar de efectos como la contaminación lumínica en todos, o sea que es un problema que debemos atacar. Entonces por eso estamos metidos ahí y a través de eso es que nos metimos a esta parte de la Asociación para los Cielos Oscuros y estamos haciendo muchas cosas y seguiremos haciendo después de Noche de Estrellas más sobre este tema. Yo creo que podemos convivir, ¿sí? Ese siempre es una complicación. Hay maneras en que se puede contrarrestar la contaminación lumínica utilizando, y eso se ha prohibido, utilizando cierto tipo de luces, promoviendo ciertas leyes en algunos estados. Digo, en Ensenada es un caso, hay una ley municipal para proteger el cielo, por ejemplo, aunque ya querían poner un puerto ahí mucho más cerca, en Colonet, si mal no recuerdo, querían poner un puerto que iba a hacer una lamparota. Entonces, yo creo que el crecimiento va a ser, por supuesto, difícil de detener, pero yo creo que sí se puede contrarrestar, es decir, no están peleados el desarrollo con la conservación de estos sitios, ¿no? Y es lo mismo en general, no solamente la contaminación lumínica, en general todos nuestros recursos yo creo que los podemos balancear si vamos explotando y los vamos cuidando de manera adecuada. Tenemos, o sea, todos los instrumentos tienen un tiempo de vida, o sea, todos, ¿no? O sea, todo, incluso los de primer mundo y todo, saben que van a durar 10, 15, 20, 30 años, lo que sea. Pero yo creo que debemos apostar a extenderlo, deberíamos decir que ese es el mínimo, ¿no? Esto debe durar al menos tanto. Por supuesto, cuando hay un cambio en estas cosas de la calidad del cielo y todo, podemos apostarle a otras frecuencias, ¿no? El infrarrojo se ve menos afectado, el radio se ve menos afectado, entonces podríamos ir como abriendo, como dando opciones a estos sitios para los que desarrollaste una infraestructura bien cara. Es decir, no es solamente el instrumento, o sea, no es solamente lo que invertiste en un gran telescopio, ya sea óptico, milimétrico, lo que quieras, no es eso, sino lo que invertiste en la infraestructura, es decir, cómo llegar allá. O sea, imagínate, carretera, comunicaciones, edificios, todo eso que invertiste, bueno, eso no debemos desperdiciarlo y tenemos que aprovecharlo para otras frecuencias, para otras opciones y entonces alargar, si no se puede la vida del instrumento como tal, alargar la vida del sitio. Y entonces por eso necesitamos proteger los sitios. Hay, por ejemplo, una iniciativa muy buena, al menos a mí me gusta mucho, que se llama del Día de la Tierra. En el Día de la Tierra, ya sabes, se va apagando como, dependiendo de cada latitud, van apagando las luces, ¿no? Y apagan, y los gobiernos se ponen de acuerdo y apagan las luces de los monumentos, y hay una campaña para que el público apague las luces de casa durante un rato. Nosotros hemos tratado de asociar ahí observación astronómica para que puedan ver la diferencia, para que puedan otra vez la gente tener como esta oportunidad de apreciar el cielo. Hay anécdotas que nos platican, y a todos nos han platicado, de que van en un viaje y de repente por alguna cuestión tienen que pararse a la mitad de la carretera entre ciudades, ¿no? Bajan y descubren que hay un cielo estrellado y descubren que hay la Vía Láctea y te dicen, ¿qué cielo tan bonito hay aquí? Ese cielo, siempre les digo, está en todos lados. O sea, no es el cielo que está ahí, es el cielo que está en las grandes ciudades y que justo por esta contaminación lumínica no podemos apreciarlo. Y realmente es grave, o sea, los números dicen que 1 de cada 3 personas en el mundo
no han visto la Vía Láctea, o sea, no pueden apreciar la Vía Láctea. En Estados Unidos creo que son 4 de cada 5. Realmente estos números son impactantes de lo que nosotros podíamos ver de chicos cuando apenas nos movíamos un poquito, si vivíamos en el centro de la ciudad, en las orillas de las ciudades, todavía podíamos apreciar la Vía Láctea, aún estando dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, estas campañas es acompañarlos, ¿no? Acompañar esta parte de apagones, ¿no? Pero otra es promover, así, empezar como en un municipio, los municipios, la parte más, digamos, pequeña de nuestras estructuras, promover que se apaguen una vez a la semana, una vez al mes, que se apaguen los monumentos en todos lados. Realmente es impresionante la cantidad de luz que aventamos al cielo por los monumentos. Y estamos iluminando donde no corresponde, ¿no? O sea, mientras otros lados no hay luz y entonces hay asaltos y pintamos, hay vandalismo, ahí no hay iluminación, que es donde la necesitamos. Entonces, promover eso, promover estas campañas de cambiar el tipo de luz, ¿no? Hablar con autoridades, hablar con tus mismos vecinos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una anécdota bien bonita que se hicieron, fue en Canarias. En Canarias, saben, es uno de los sitios privilegiados para observar el cielo, y el director de aquella época, Paco Sánchez, promovió que se apagaran las luces de toda la isla para que se dieran cuenta del efecto que tenía en el cielo. La anécdota es que lo logró, ¿me entienden? Es decir, logró concientizar a toda la población para que apagaran y para que apreciaran y para que pudiesen demostrar que el cielo de ahí se tenía que defender. Eso tenemos que iniciarlo. Tal vez a través ahora de la Noche de Estrellas no es el momento más adecuado, porque lo que queremos es que llegue mucha gente, pero sí un poco tal vez ir concientizando de que la Noche de las Estrellas, cerca de Noche de las Estrellas, que sí lo hacemos, que se apaguen las luces, pero que pueda ser un poquito más amplio. Entonces ir avanzando poco a poco, ir generando esta concientización de todos los que participan, al menos en Noche de Estrellas. Tenemos más de 200,000 al año, más de 200,000, y vamos a llegar este año a muchos más. Entonces, con que vayamos avanzando poco a poco, yo creo que vamos a poder hacer algo.